Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Esta convocatoria que hemos hecho pretende abrir un debate, solo abrirlo, poner algunas ideas nuestras sobre un tema muy complejo, por cierto, como es la crisis que vive hoy la educación, y a partir de un análisis que tenemos y algunos planteamientos, bueno, abrir este debate y que esto incluso pueda servir a un curso de otros próximos debates que seguramente no vamos a agotar sobre este tema en particular y sobre otros que vamos a querer ir colocando a discusión. Nosotros, a diferencia de lo que está ocurriendo en los últimos días, donde hay conclave de representantes de los partidos que han gobernado esta provincia en las últimas décadas, que se presentan en nuevas formulaciones, algunos que estaban con unos ahora se juntan con otros, pero todos han sido parte del poder político, del régimen político local, y hacen enunciados políticos para las próximas décadas, políticas de Estado, y en estas convocatorias, en estos documentos que publican, lo que seguro no hacen es referirse a los grandes temas que hoy están golpeando a nuestro pueblo y a los grandes desafíos que hoy ponen a prueba las distintas corrientes políticas, ¿no es cierto? En un cuadro de un agotamiento manifiesto de la política del gobierno, en un cuadro de una nueva gran crisis económica y de composición del capitalismo, y en un cuadro de crisis de todas las viejas formaciones políticas que han gobernado. Entonces se reúnen para decir que van a hacer una alternativa y hablan en general y del futuro sobre temas que ya los tuvo ellos como protagonistas en el pasado, y más que dar explicaciones sobre sus responsabilidades, tiran la pelota para adelante y obvian cualquier alusión, cualquier planteamiento que tenga que ver con el papel que esas tendencias están jugando hoy frente a los problemas que vive nuestro pueblo. Nosotros vamos a tratar de seguir el método inverso. Vamos a tratar de tomar la brasa caliente, es decir, lo que hoy nos pasa, y decir cómo enfrentamos cada uno de estos problemas. Ese va a ser nuestro método de todo el desarrollo de este proceso político de acá a un congreso que vamos a tener en el mes de noviembre, que se va a hacer en el Estadio Luna Park, que va a ser un congreso de la izquierda, o sea, convocado desde el Partido Obrero para el conjunto de trabajadores del movimiento obrero, de la juventud, y también de cara al próximo proceso electoral. Es decir, vamos a tratar de colocar al debate un programa que vaya al hueso, que vaya al corazón de los problemas, los desafíos que estamos enfrentando todos los días en la calle, que enfrentan los trabajadores cuando se movilizan en defensa de sus salarios. Y entonces, bueno, el método de esta charla tiene que ver con esa forma, es decir, vamos a tratar de meternos de lleno en la crisis que vive la educación y los planteamientos que el Partido Obrero tiene al respecto. Y no eludir ninguno y seguramente enriquecernos con las opiniones de todos, ¿no es cierto?, para que el propósito nuestro, que es el propósito de que pueda haber un giro político en este país, que pueda haber un gobierno de los trabajadores, que supere estas experiencias políticas tradicionales, las distintas formaciones capitalistas, que ese giro político sea apreciado no solo por los hombres, que podemos ser los voceros de una política, sino sobre todo por el contenido, es decir, qué hay que hacer, cuál es la salida, por dónde tomar. Entonces, bueno, la charla de hoy, hecha esta introducción, parte de la base de caracterizar con crudeza que estamos en una completa crisis, y diría yo en una emergencia en el sistema educativo y en la educación pública en la Argentina. Nosotros lo entendemos así, cualquiera empezamos a hacer un repaso de algunos indicadores de cómo está la educación,
y aparecen por todas partes señales de alarma, colores rojos. Si uno toma, por ejemplo, la última calificación que obtuvo la Argentina en estas pruebas PISA que se hacen a nivel internacional, ha retrocedido 20 puntos en la calificación, y es un dato, ¿no es cierto?, que nos coloca, muy fuerte, que coloca la gravedad de la situación en la calidad que finalmente produce el sistema educativo argentino, la calidad de los aprendizajes, etc. Si uno toma los datos de la enseñanza media, de la enseñanza secundaria, que fue colocada por la última Ley de Educación Nacional de los Kirchner, y presentaron esto como un gran progreso, fue colocada como educación obligatoria. Es decir, la novedad era que la enseñanza secundaria pasó a ser enseñanza obligatoria. Bueno, la provincia de Salta, de cada 100 estudiantes que ingresan al colegio secundario, 37 no lo concluyen. Y esto tomando no solo a los que lo terminan, digamos, en términos, sin haber repetido ningún año, sino de conjunto. La matrícula que ingresa de cada 100 solo ingresan 37. Si uno se fija lo que está pasando hoy, con una enorme presión del gobierno para que figuren las estadísticas de un éxito, digamos, en la educación, y entonces toda la presión enorme que existe para que se acredite un nivel de egresados, un volumen de egresados de los distintos niveles de la educación, y ven por otro lado, por ejemplo, que este año han comenzado a funcionar en esta ciudad, y es obviamente una política de alcance nacional, 3, llamaríamos colegios secundarios, pero la palabra o el nombre le queda muy grande, porque han empezado a funcionar con madres de familia que están en el programa Ellas Hacen, en los centros de integración comunitaria, por ejemplo en el barrio 17 de octubre, en Limache y en algún otro, con muchos centenares de participantes, unos cursos que funcionan 3 veces por semana y que al cabo de 2 años acreditan el colegio secundario. He hablado con los profesores que trabajan en esos cursos y no tienen nada. Por ejemplo, uno da computación sin computadoras, ni pizarrón, ni sillas. ¿Qué egresado puede producir con una acreditación de nivel secundario una educación realizada de este modo? Es indudable que vamos a tener una calidad extremadamente baja, más allá del esfuerzo que los protagonistas, docentes y estudiantes en este caso puedan hacer. Las condiciones tienen que ver con esta presión oficial, con la presión del Estado por establecer una estadística que diga que las cosas andan, pero la verdad es que no funciona. Bueno, la crisis que tenemos con la infraestructura escolar, accidentes fatales en las escuelas de Salta, la superpoblación de las aulas, las condiciones que se cursan a nivel terciario de la provincia, en 54 institutos, creo que 2 o 3 tienen edificios propios, donde se enseña biología sin laboratorios. Bueno, podríamos dar datos de alarma de la situación de la educación en todos los planos, ni hablar de las condiciones de trabajo y de ejercicio de la profesión docente, ¿no es cierto? En donde tenemos niveles salariales que están por debajo de la canasta de pobreza para los docentes que tienen un cargo y están al inicio de su carrera. Entonces, lo que tenemos es una situación de emergencia, una crisis aguda en el sistema educativo, ¿no es cierto?, que nos ha llevado de la bancada del Partido Obrero ya hace tiempo, cuando hubo la oportunidad de discutir la ley de educación provincial, que fue el año 2006-2007, a contraponer a la ley que proponía el gobierno 5 puntos de emergencia. Una ley de emergencia de 5 puntos, atendiendo a que si no se atiende esa emergencia, lo demás es puro verso. Y entonces ahí planteábamos esta implicación del presupuesto educativo, planteábamos que la labor docente tiene que estar acompañada por gabinetes pedagógicos o multidisciplinarios, como lo quieran llamar,
porque cada vez es más difícil educar en las condiciones actuales, y el acompañamiento de otros profesionales es indispensable. En Salta hay un gabinete cada 3.500 estudiantes. Es un clásico entre los maestros que reciben la asesoría de los gabinetes cuando está llegando al final del año, en donde le dicen a los gabinetes lo que debieron haber hecho con los estudiantes que tienen problemas desde marzo. Esa es la eficacia del sistema de gabinetes. Entonces planteábamos esto y planteábamos una garantía de salario acorde al costo de la canasta familiar, porque la educación tiende no solo a estar en emergencia, sino a paralizarse, como hemos tenido este año, 36 días de huelga en el inicio del ciclo lectivo y otros 2 semanas más ahora, ¿no es cierto? O como tenemos en este momento 90 días en clase en la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir, la educación tiende a paralizarse como resultado del ahogo presupuestario. Entonces, lo primero que necesitaríamos para poder enfrentar la situación es reconocer que la educación está en emergencia y que necesita 4 o 5 medidas para atender esa emergencia, para empezar a discutir después los detalles. Pero en ese nivel estamos, niveles escandalosos de fracaso escolar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el propósito de esta charla, lógicamente, no es solo anunciar que hay una emergencia y proponer algunas medidas, sino, partiendo del reconocimiento de que hemos llegado a esta situación de degradación, tratar de hacer una caracterización con algunos elementos de tipo históricos, ¿no es cierto?, de por qué llegamos a este cuadro de composición, y a partir de allí ver por dónde pasa o por dónde podrían pasar las estrategias para poder encontrar una salida de fondo a la crisis que vivió hoy la educación. Dicho esto, entonces, nosotros muy brevemente voy a señalar que esta crisis de la educación acompaña una crisis que es más general, que tiene que ver con la crisis del capitalismo. Ese es nuestro enfoque del problema. La educación no hace más que reflejar como un espejo lo que está pasando con esta sociedad. Nuestro método de abordaje es ese. Es decir, la educación tuvo un desarrollo muy importante con el capitalismo en la medida que se desarrolló la revolución industrial, que demandó de una mano de obra con alguna calificación, ¿no es cierto? Y entonces fue impulsora de la educación común en la Argentina, la famosa ley 1420, y entonces empujó a un desarrollo, una ampliación de la oferta y de la inclusión en el sistema educativo de una masa del pueblo que estaba directamente antes excluida de toda forma de acceso a la educación sistemática. Eso produjo un desarrollo muy vasto, ¿no es cierto?, de la participación de grandes masas populares en el sistema educativo, pero sin embargo, no ha podido dejar de reproducir, aún en esa expansión, el carácter clasista de la educación. Es decir, la oferta educativa está segmentada, claramente la condición social es un limitante para acceder a los niveles más altos de la educación. Dentro de la propia educación pública hoy tenemos una oferta que está también segmentada, es decir, hay escuelas públicas en barrios pobres que no tienen la misma educación que las escuelas públicas en los barrios más acomodados, aunque las dos son públicas. Y así en todo el gradiente podemos ver, ¿no es cierto?, porque la vida de las escuelas está extremadamente asociada a la posibilidad o la condición económica de la comunidad que participa de ella, y no a la garantía del Estado de establecer igualdad de oportunidades. Esta idea de que la revolución capitalista iba a universalizar la educación en el sentido de que todos somos iguales ante la ley, el principio de igualdad ante la ley, un principio de democracia política y por lo tanto supuestamente también de democracia en el sentido del acceso al conocimiento, no existió en la mejor época del capitalismo, y menos aún ahora en que el capitalismo se muestra en su fase de completa descomposición. Entonces, nosotros entendemos la crisis actual, ¿no es cierto?, como un resultado de este límite absoluto que ha tenido el capitalismo para poder desarrollar la educación, y atravesando, ¿no es cierto?,
estas fronteras de clase o estas fronteras de condición social. Este nos parece un punto de partida muy importante, ¿no es cierto? Porque ya esto habla de que la democracia capitalista es eso, es una democracia capitalista, no es una democracia de iguales. El acceso a la educación no está garantizado para todos, y en el último periodo, si uno toma los últimos 20 o 30 años, se ha venido produciendo un ciclo de reformas en las que cada vez más la educación es sacada del lugar del derecho ciudadano y de acceso universal y es colocada como un bien de mercado, es decir, como una mercancía más. Ya en la década de los 90, documentos del Banco Mundial planteaban con toda claridad, incluso una resolución de la Organización Mundial de Comercio, plantearon que entre los bienes transables habría que colocar también a la educación. Y a partir de ahí, desde el Banco Mundial se impulsaron una cantidad de reformas en todos los países. En la Argentina fueron las reformas del menemismo y de la Ley Federal de Educación, que tenían como norte esta mercantilización, esta privatización creciente de la educación. Por detrás de ese ciclo de reformas se ha dado golpes muy fuertes a lo que era la estructura que había logrado o alcanzado a desarrollar el Estado Nacional argentino. Con este tipo de reformas se completó la desnacionalización completa de la educación. Hoy tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas. La educación se transfirió en una serie de etapas, ¿no es cierto?, que comenzaron con Onganía en el 66, siguieron con Videla y las completó Menem con la Ley Federal. Se fue transfiriendo en cada uno de estos escalones a las provincias argentinas. Estaba incluso la intención, como se ha hecho en otros países, de que esta transferencia llegase, aunque no han podido, por ahora, llegase a los niveles más débiles del Estado, es decir, se municipalizara. El escalón final de estas transferencias educativas era la municipalización de la educación. Entonces, por la vía de la desnacionalización se ha vuelto más precario todo el sistema, los estados provinciales tienen menos recursos, la profesión docente se ha fragmentado en por lo menos 24 situaciones distintas, es decir, hay salario diferente para cada una de las jurisdicciones, condiciones de trabajo y también incluso contenidos, ¿no es cierto? Es decir, el Estado Nacional de alguna manera ha dejado, en muchos casos librado a los gobiernos de las oligarquías locales los propios contenidos de la educación. Entonces la fragmentación es total, el desentendimiento del Estado Nacional es total sobre la suerte del sistema educativo argentino. Esto es un elemento clave de la crisis. La aplicación de las reformas mercantilistas en la educación, ¿no es cierto?, privatistas en la educación, es un elemento fundamental de la crisis, conjuntamente con el hecho de que los distintos gobiernos en la Argentina han ido permitiendo el avance del control de un amplio y cada vez más amplio sector de la educación por parte de los sectores privados, directamente, es decir, en primer lugar por la Iglesia argentina, que es la dueña de la mayoría de las escuelas privadas y la receptora de fortísimos subsidios estatales para su funcionamiento, y que tiene el manejo discrecional de los contenidos, los métodos de enseñanza y demás en una buena parte del sistema educativo argentino. Entonces se ha producido, de la mano de estas políticas mercantilistas, un avance de la educación privada. Por ejemplo, ya en algunas ciudades del país, pero la ciudad de Buenos Aires, con los Kirchner, hay más estudiantes en la escuela privada que en la escuela pública.
Y ni hablar de lo que ocurre con las universidades, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque a nivel de las universidades tenemos que a partir de 1958 se habilita por primera vez a que las universidades privadas puedan otorgar por sí títulos, ¿sí? Cosa que hasta ese momento era una prerrogativa exclusiva de la universidad pública. Bueno, ya hace 10 años las universidades privadas superaban el número de las públicas y ahora hay realmente una explosión, ¿no es cierto?, de universidades públicas y de privadas al calor de esta cesión que le ha ido otorgando el Estado. Entonces tenemos el avance de la educación privada sobre la pública a una escala fenomenal, ¿no es cierto? Y tenemos los distintos gobiernos que han sido cómplices de esto, y el abandono de este principio que se anunció hace un siglo y pico atrás, de que el Estado iba a ser el responsable de garantizar la universalidad del acceso a la educación. Entonces este avance privatista, este hecho de convertir la educación en un bien de canje, de mercado y demás, es el que está detrás de buena parte del deterioro que hoy tenemos. En el aspecto de los contenidos, es decir, acá hay todo un componente económico, ¿no es cierto? Pero en el aspecto de los contenidos, el auge del capitalismo, la revolución industrial, que nació cuestionando el control que hasta ese momento tenía la Iglesia sobre los contenidos educativos, y nació planteando la necesidad del triunfo de la razón sobre el mito, ¿no es cierto?, de la ciencia sobre la cuestión de fe, y tuvo fuertes choques en un principio con el control de la Iglesia sobre la educación. Bastante rápidamente en el desarrollo de la historia fue a pactar nuevamente con la Iglesia y a darle un rol predominante en el sistema educativo. Y con esto golpear seriamente el hecho de que la educación sea realmente el ámbito de lo universal, el ámbito de lo científico, ¿no es cierto? Entonces el capital, particularmente en países como el nuestro, atrasados, dependientes, donde no han llegado a alcanzar un desarrollo industrial pleno, una autonomía nacional y demás, rápidamente, ¿no es cierto?, pactó con estos factores que ya venían siendo lo que dominaba el sistema educativo en la etapa anterior, y siguieron teniendo un poder incluso acrecentado con el desarrollo capitalista de nuestro país en los últimos 100 y pico de años. Entonces nosotros seguimos la ruta del desarrollo de la educación, tratamos de explicar la crisis actual, tratando de entender que esta crisis educativa que tenemos hoy es un producto histórico. Es decir, un sistema que se anunció como un sistema que iba a lograr el máximo desarrollo del conocimiento, el máximo desarrollo de la ciencia, la universalización de los derechos, la igualdad ante la ley, ¿cierto?, no hace más que reproducir en su desarrollo, al contrario, una división clasista, una segmentación de la sociedad, un cuadro de opresión. Y con todo esto, y por todo esto, por esta razón, es que ha apelado a mantener como un elemento clave en el control de la educación, y le ha dado un peso muy importante a instituciones como la Iglesia, que juegan un papel francamente conservador en una sociedad clasista y opresora, que educan en la resignación, que educan en la ausencia de crítica a la realidad social, en el sometimiento, que plantean que el hombre debe prepararse para la trascendencia, ¿no es cierto?, y que ese es su rol fundamental, y no ser capaz de transformar el hoy.
que le ha tocado vivir. Entonces, detrás de esa lógica, ¿no es cierto?, es que el peso de la Iglesia como un instrumento conservador, sostenedor de este estado de cosas y demás es cada vez más importante en el ámbito de la educación, incluso particularmente en las últimas reformas educativas que se han hecho, donde cada vez le van dando mayores incumbencias. Este es un tema clave. Y acá me meto en uno de los temas que fue motivo de publicidad en la invitación a esta charla, que como vemos nosotros, la presencia de la Iglesia de la educación en Salta. En primer lugar, en este aspecto de que hay una enseñanza obligatoria de religión en la religión como materia en las escuelas, nosotros, como ustedes, creo que todos los que están acá conocen, estamos en contra de esto. Creemos que no hay nada que justifique que la religión, que es un asunto claramente privado de las personas, el que respetamos y el que consideramos que debe ser respetado a ultranza para que en el ámbito específico, en los cultos que cada uno de los credos tiene, pueda desenvolverse, ¿no es cierto? Ese asunto privado no tiene que meterse en el ámbito de lo universal que tiene que ser la escuela pública. En primer lugar, por una cuestión de orden democrática. Consideramos discriminatorio el hecho de que se fuerce a tomar clases de religión, incluso con las últimas variantes que se han establecido, a estudiantes que sean minoría o mayoría tienen otro concepto de lo que tiene que ver con la fe, o no, son ateos o lo que fuera. Es decir, primero es una cuestión de orden democrático, ¿no es cierto? En segundo lugar, y que eso ha motivado incluso que padres hayan hecho presentaciones a la Corte de Justicia de Salta y planteamientos de todo tipo, porque constituye un acto discriminatorio, contrario a lo que debe ser el ámbito de la escuela, el hecho de que se dicten obligatoriamente esta materia. En segundo lugar, porque entendemos que la presencia de la religión en la escuela no solo es con la materia específica, es un dominio sobre los contenidos en general. Es decir, si la escuela debe enseñar lo que es propio del conocimiento científico, ¿no es cierto? O la escuela debe correrse a tomar, ¿qué tal? A tomar los puntos de vista de la fe, ¿sí? De las verdades reveladas. Si la escuela se debe conocer el conocimiento que es el resultado de la comprobación científica, de la experiencia, del análisis y demás, o es el dominio de alguien que tiene la palabra y dice cómo son las cosas, ¿no es cierto? En este caso, la Iglesia. Nosotros creemos que la escuela tiene que ser el lugar del más amplio desarrollo del pensamiento crítico. Del conocimiento científico, del conocimiento universalmente asimilado, comprobado y verificado. Tiene que ser el lugar de la más amplia crítica. La educación debe ser el ámbito en donde los sujetos que se educan lo hagan conociendo la realidad que les ha tocado vivir para poder criticarla y transformarla, no dejarla como está. La educación en este sentido tiene que tener una sana politización, en el sentido de que los que participamos del proceso de la educación debemos ser sujetos conscientes y críticos de lo que pasa y discutir las alternativas para superarlo. Y esto choca abiertamente con la presencia de la Iglesia en el ámbito de la escuela pública, que es al contrario la censura del conocimiento, ¿no es cierto? El dogma, etcétera, etcétera. Porque tenemos esta posición, ya hace bastante tiempo, la Iglesia ha lanzado campañas contra el Partido Obrero haciendo críticas muy burdas. Por ejemplo, dicen, el Partido Obrero quiere impulsar la desocupación de 500 o 600 profesores de religión que hay en las escuelas, que no es de ninguna manera nuestra posición. Y esto es muy importante decirlo, porque nosotros que entendemos que no debe haber una materia específica, creemos que los que son trabajadores de la educación, y son en general docentes
preparados como docentes, hay que dar una etapa de transición para que puedan seguir siendo docentes en otras áreas y tienen que seguir dentro del sistema educativo. Lo que estamos planteando no es una política de ajuste, estamos discutiendo sobre los contenidos que debe tener la educación. Por otra parte, los profesores de religión hoy los tenemos que defender todos los días frente al Estado porque tienen la peor situación laboral. El profesor de religión no puede trabajar, o sea, no le alcanza para trabajar tener el título docente, tiene que tener la firma del obispo, es decir, el ok de la parroquia, ¿no es cierto? Con lo cual, es el ejercicio de una profesión que hay alguien externo a la educación, externo al Estado, externo a las autoridades formalmente elegidas, que dice, este trabaja y este no trabaja, no importa que esté preparado profesionalmente. Nosotros hemos defendido ese derecho del docente que está en estas condiciones y lo pone en inferioridad de condiciones con respecto a cualquier otro docente, en el régimen laboral que tiene, ¿no es cierto? Así que nuestra posición sobre este punto es muy clara. Es indudable que el peso de la Iglesia sobre la educación hace que en Salta ciertas áreas de conocimiento, por ejemplo la educación sexual de nuestros jóvenes, esté completamente mutilada. Nosotros tenemos una provincia con el 20% de maternidad adolescente. 20%. La maternidad adolescente es una tragedia social. Es la reproducción de la pobreza. El chico que nace de una niña adolescente tiene más chance que ningún otro de ser recontra pobre. Y además en general nace en las familias más pobres. Ni hablar de que la maternidad es el resultado de una maduración para ser madre, ¿no es cierto? Y no simplemente un hecho biológico. Salta tiene estos indicadores y cuando se hacen encuestas con los chicos sobre el nivel de conocimiento que tienen sobre la sexualidad es bajísimo. Hemos sido motivo de programas de televisión de la televisión nacional que entrevistaban a nuestros adolescentes que tenían escasísimo conocimiento y escasísima preparación para el desarrollo de su sexualidad. En el Ministerio de Educación de Salta, hasta hace 2 o 3 años atrás, traían un señor español, ¿no es cierto?, que después lo llevaban a las escuelas y daba charlas diciendo, por ejemplo, que, por supuesto, negando la posibilidad de que los jóvenes tuvieran relaciones sexuales, ¿no es cierto?, negando la sexualidad que nuestros jóvenes tienen de los 13, 14, 15 años, y además diciéndole que el preservativo no era un instrumento eficaz, ¿no es cierto?, porque estaba probado que podía fallar, es decir, indicando que no se usa el preservativo cuando, en medio de la campaña de la Organización Mundial de la Salud contra el SIDA, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, este instrumento de prevención. Eso pasaba auspiciado por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, me acuerdo en el colegio donde trabajo, una situación de una violencia terrible. Un discriminador, por supuesto, de cualquier elección sexual o de género que tuvieran los estudiantes. Una violencia contra la posibilidad de desarrollar de manera libre la sexualidad. Seguro que era religioso. Absolutamente. No me acuerdo el nombre ahora. Pérez Cárdenas, se llamaba el muchacho, que había sido ya antes expulsado de varias provincias por lo escandaloso de su actividad. Pérez Cárdenas. Proponía la abstinencia. Que por supuesto proponía la abstinencia. Bueno, ¿cómo puede ser, no es cierto, que el Ministerio de Educación de Salta auspiciara charlas de este sujeto, ¿no es cierto?, con este contenido reaccionario contra los derechos de la juventud, contra la ciencia, contra la salud? Un criminal era un criminal. Bueno, auspiciado por el Ministerio de Educación de Bacá, obviamente. El gobierno de Urtubey, que se presentó como progresista, trajo a manejar la educación a todo el aparato de la Iglesia. O sea, que retrograda. Más conservador, más retrógrado. Yo decía que educación sexual era un revolcadero. Claro, la educación sexual es un revolcadero, eso decía don Carlos. Entonces, ustedes se dan cuenta que este problema de discutir los contenidos de la educación y pelear para que saquemos toda tutela para que circule plenamente el conocimiento científico en las escuelas
y la separación del clero de la educación en todos los aspectos es una cuestión indispensable. Nosotros sabemos que es polémica y somos un partido que, como no hace demagogia, no somos un grupo oportunista que dice las cosas que le suenan bien al oído a la mayoría, sino que tenemos nuestras convicciones y las venimos a discutir, ¿no es cierto? Creemos que esto debe discutirse no por un prejuicio ideológico, esto hace mucho daño. La educación está en una crisis muy seria y uno de los problemas a resolver es este. La presencia de la Iglesia en la educación en Salta se entiende de una manera escandalosa cuando vamos a la educación superior. Nosotros vamos a hacer en esta campaña, que se inicia ahora, y vamos a empezar con tratamientos en los congresos, en el Congreso Nacional y la legislatura de Salta, vamos a hacer una campaña para que las carreras de Derecho, Ciencias Sociales y Psicología, que hoy son monopolio de la Universidad Católica, puedan estar en la educación pública. Y los invito a los que están acá, si están de acuerdo con esto, que nos ayuden, porque queremos hacer una gran campaña. Porque esto, en términos de la formación de estos profesionales, es grave, por las razones que acabo de dar. Por ejemplo, los abogados que se forman en Salta se forman en un instituto, ¿no es cierto?, como la Universidad Católica, dependiente de la Iglesia, que ha sido cómplice directa de todos los golpes militares en este país. De todos. ¿Qué profesionales del derecho democrático puede formar una universidad de esta naturaleza? Entonces, nosotros creemos que hay que sustraer esta situación, hay que parar con esta situación, y en principio lo inmediato que hay que hacer es que exista la oferta en la universidad pública. Y pensamos hacer una campaña por esto. Lo mismo vale para el trabajo social. ¿Cómo se forma un asistente social? Como un crítico de la realidad social, que entiende lo que pasa, por qué pasa, y contribuye no solo a llevar un plato de comida o un asistencialismo, ¿no es cierto?,